buenos días. Imágenes en directo, las que van a ver ahora mismo de la Plaza de Colón en Madrid, donde Vox y el sindicato Solidaridad han convocado a la ciudadanía a partir de las 12 a una manifestación para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno que dicen de la ruina y también de la traición. Allí, en directo, Beatriz Dávila, ¿cuál es el ambiente hasta ahora? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Pues aquí estamos en la Plaza de Colón. Queda media hora para que dé comienzo la manifestación y parece que el ambiente se va animando. No sé si lo podéis ver con nuestro compañero Raúl en la cámara. La verdad que un centenar de personas se ha acercado hoy para celebrar esta jornada, digamos, festiva, porque Vox y su presidente Santiago Abascal y el sindicato Solidaridad han llamado a toda la población española para salir a la calle y manifestarse en contra del gobierno y los presupuestos de Pedro Sánchez, que califican son unos presupuestos de la ruina. El ambiente, pues bueno, como veis, se está animando. La gente, la verdad, que aclama mucho que la formación Vox haya salido a la calle y les haya invitado a manifestarse. También te digo, pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, aun a pesar de que por ahora no se esperen unas elecciones generales hasta el año 2024. Gracias, Bea. En unos minutos volvemos contigo para estar a pie de calle en lo que sucede en esta manifestación que ha convocado el partido Santiago Abascal, no solo en la Plaza de Colón de Madrid, sino que Vox también ha pedido a todos los ciudadanos que salgan a las plazas de los ayuntamientos de todas las provincias de nuestro país. Esto sucede después de que el presidente del partido de Vox, Santiago Abascal, solicitase esta manifestación, al mismo tiempo que pedía a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que impulsase una moción de censura contra el presidente del gobierno. Sin embargo, el dirigente de los populares no solo ha negado esa opción de iniciar esa moción de censura, sino que tampoco va a estar en esta manifestación con los ciudadanos ante el clamor social que exige esa convocatoria anticipada de las elecciones. Se lo estaremos contando durante toda la mañana aquí en directo en Dando Caña. En poco menos de media hora nos iremos de nuevo hasta Colón para escuchar al portavoz del sindicato Solidaridad, a Rodrigo Alonso, y poco después cerrará esta manifestación Santiago Abascal. Se lo estaremos contando en directo. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, yo tengo claras algunas cosas, no muchas, cada día menos, pero de Vox todo el mundo sabe lo que puede esperar. No sorprende. O sea, piensa eso sobre un tema, piensa eso sobre el otro, y además, guste o no, piensa eso. Y se lanza a la calle cuando cree que es necesario hacerlo, arriesga cuando cree que es necesario hacerlo. Claro, eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. El inconveniente es que si arriesgas, puedes perder fácilmente. También puedes ganar. Si no arriesgas, no ganarás nunca. Yo creo que hoy va a perder. ¿En qué sentido va a perder? Pues en que, aunque reúna lo que reúna, los medios de comunicación van a decir que ha reunido 4 gatos. Si es que lo dice, porque en estos últimos días ningún medio de comunicación, Exacto. Ningún informativo, ni siquiera 30 segundos, adelantando esta convocatoria de la manifestación. Exacto, lo normal es que no exista, pero aunque llenara, tendría que ser tan bestia, o sea, una cosa tan insólita, como no sé, una salvajada de un calibre brutal para que saliera, con lo cual tiene todas las de perder. Pero bueno, para mí me parece que pase lo que pase, el que pierde, desgraciadamente, es el pueblo español, que demuestra que está más domesticado de lo que sería no solamente deseable, sino lo que no sería vergonzoso. Porque yo me encontraba mucha gente, tanto ayer como hoy, muchos van a ir a la manifestación, otros no. Claro, me ven a mí no me saludan los que no van a ir ni les interesa un pimiento, con lo cual no es una muestra significativa, ¿no? Pero que me decían que lo que les asombraba es que no esté todo Madrid ahí, porque realmente la gente te explica lo que está pasando con sus ojos y es alucinante. O sea, ¿cómo podemos tragar tanto? Pero esas mentes domesticadas lo vimos con la pandemia, con ese confinamiento, y también parece que se ha instalado esa idea de que salir a las calles no sirve de absolutamente nada. Bueno, pues sí, que la gente sepa que si saliéramos todos a la calle, sirve para todo. Si no salimos, sí que no sirve para nada. Sirve para seguir diciendo, estoy domesticado. Sí, buena, ¿qué quiere de mí?
Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Pues yo apuntar 3 ideas. La primera de ellas, como tú has anunciado, es el silencio informativo que hemos conocido durante los últimos días. Es decir, que no hemos escuchado absolutamente nada en el resto de los medios de comunicación. Recordemos que Vox, cuando se manifestó el pasado marzo, reunió solo en Madrid, porque además yo tuve la suerte de dar cobertura al acto, con alrededor de unas 6.000 personas, aunque delegación de gobierno hablaba solo de 2.500, no en la Plaza de Colón, como sucede hoy, sino en la Plaza de Cibeles, y además más de 100.000 personas en toda España, ¿no? Por tanto, ese silencio informativo, por un lado, muy importante, porque una cosa es lo que están contándonos nuestros políticos y otra es lo que verdaderamente sucede en la calle. En segundo lugar, respecto de la manifestación en sí, considero que es muy importante esta manifestación, no solo porque volveremos a ver el músculo de Vox, veremos si vuelve a centrar bueno, pues sus discursos en ese escudo social perdido, dijo Santiago Abascal en la última gran manifestación aquí en la capital y en toda España, y por otro lado también veremos si se hace esa referencia a los jóvenes, y por otro lado, como apuntaba Josep María, la cuestión de que la gente no sale. Bueno, pues si no sale también es porque recordemos que otro de los convocantes, aparte del partido de Santiago Abascal, es el Sindicato de Solidaridad, que a diferencia de Comisiones Obreras y UGT, solo se financia con la cuota de sus afiliados, ¿no? Por tanto, el poder de llamamiento siempre es mucho menor, pero por otro lado mucho más auténtico para ver realmente cuál es la intención de la calle. Y por último, la oportunidad de esta manifestación. Nos encontramos a las puertas de un año electoral que parece que va a ser muy intenso en todos los órdenes, y por tanto esta manifestación es clave. Además, también estamos a escasos días de que entre una ola de frío en España, y el hecho de que las familias y las economías domésticas no puedan ni siquiera ya pagar esa factura de la luz, pues es muy representativo de la importancia de esta manifestación. Y bueno, pues desde aquí yo creo que nos unimos a animar a que por lo menos todos los que estén en Madrid que se acerquen a la Plaza de Colón, que además hoy hace muy buen día. Y los que no puedan acercarse a Colón o salir a esas plazas de ayuntamientos que pedía Santiago Abascal lo podrán seguir en directo aquí en Dando Caña. Alejo Vidal Cuadras, muy buenos días. Hola, buenos días. Esta manifestación es muy oportuna, muy necesaria, porque una cosa que sucede en España ahora, que es realmente inquietante, es que mucha gente no es consciente de la gravedad de la situación. Es decir, lo que está pasando es para pellizcarse, porque es que parece que estemos en una pesadilla, ¿no? Es decir, ya lo último, que es lo de la eliminación del delito de la sedición, incurre claramente en la traición. Es decir, estamos gobernados por un individuo que está traicionando a su deber más sagrado, que era proteger la nación que se le ha confiado para que la gobierne, ¿no? Sin embargo, la gente no es consciente. Entonces, todo lo que sea alertar a la sociedad española, despertarla, que tome conciencia de lo que está sucediendo, que es terrible, porque, al fin y al cabo, lo que se está haciendo es desmontar la obra de la transición y destruir el orden constitucional, ¿no? Está bien, pero esta manifestación tenía que haber sido unitaria, tenía que haber sido de todos los partidos que respetan la Constitución, el imperio de la ley y que defienden la unidad nacional. Tenía que haber sido unitaria. Como los otros dos partidos, uno, el principal partido de la oposición, el número de escaños, y el otro, menguante, pero que todavía existe, pues no ha querido sumarse porque considera que no hay que dramatizar, todo lo contrario de lo que deberían hacer. A mí me parece bien que al menos un partido del espectro constitucionalista haya llamado a la gente a salir a la calle. Yo creo que esta manifestación, vaya más gente o menos gente, contribuirá a ese objetivo que me parece primordial en estos momentos, que es hacer que los españoles tomen conciencia de la situación extrema, del peligro extremo a la que este gobierno nos está llevando. Sí que es cierto, Alejo, que en un primer momento Ciudadanos no descartó el hecho de apoyar esta manifestación. Sin embargo, parece que han ido por detrás del Partido Popular, viendo que si Alberto Núñez Feijóo acudía y respaldaba esta convocatoria de Vox, a lo mejor Inés Arrimadas también se plantaba aquí en Colón, pero al final... No es respaldar a Vox, es hacerla juntos. Es decir, en otros países, cuando
se plantea un asunto de dimensión nacional, pues todos los partidos de una parte del espectro, unitariamente, y no solo los partidos, y la sociedad civil, muchas organizaciones de la sociedad civil, más los partidos, salen a la calle para precisamente para que la gente tome conciencia. Pero en España todavía los partidos piensan sobre todo en ellos mismos. En cualquier caso, desde luego, y sobre todo, yo creo que Vox ha hecho bien convocando la manifestación. Eso desde luego, y sobre todo en una manifestación con una situación que preocupa muchísimo más que esa anterior concentración que sí estuvieron los tres grandes partidos. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No, concuerdo absolutamente con todo lo que señaláis. Lo más asombroso de todo esto no es una manifestación realmente solo para un partido y solo para Vox, y lo que comentáis es cierto. O sea, lo que debería haber aquí es una movilización de la gente que en el fondo está medio adormilada, pensando que ya pasará el invierno y luego llegará el verano y luego volveremos a irnos de vacaciones, y no se dan cuenta que mientras se les rompe el Estado, se rompe la situación económica, se rompe la estructura, el futuro, y lo dejamos caer en pedazos pensando que no va a pasar nada. No, ya ha pasado, ha pasado esta semana en el Black Thursday que hemos tenido el jueves porque ha sido el jueves negro, y el Black Thursday nos va a dejar en la calle. Luego además este gobierno de defensor de violadores, golpistas y terroristas, violadores, golpistas y terroristas, que se dice pronto, tener un gobierno así en un país democrático en el mundo es asombroso, pero bueno. Tenemos que aguantarlo y hay que tener bastante paciencia. Por eso digo, cómo no hay movilización y cómo esto se permite. Y luego, lo más absurdo de toda esta historia es que, como decíais, no esté eso lleno de todos los partidos y de todos los españoles de bien. Españoles de bien. El español que cree en su país, en la unidad de España y en la soberanía de este país que este señor se quiere cargar. O sea, este traidor que es Sánchez, porque es un traidor y no se le puede llamar de otra manera, se va a cargar la unidad de España y lo está haciendo día a día. Y aquí no se une la gente en la calle. Aquí hacen cálculos políticos, como decíais. Ya está bien de cálculos políticos. Cálculos muy miopes. Muy miopes. La palabra traidor es la que más se está repitiendo en esta mesa de debate de la mañana. También es la que más estamos viendo en esas pancartas de los manifestantes en la Plaza de Colón. Y además, como bien señalaba Juan Antonio de Castro, con este gobierno se protege a golpistas, terroristas y también a violadores. Esa polémica ley del solo sí de Irene Montero, ministra a la que todavía no ha dimitido, por supuesto, y a la que Pedro Sánchez no se ha dignado a cesar con esa ley del solo sí, ha provocado que más de 8 violadores estén ya en libertad y la revisión de más de una veintena de casos. El otro día veíamos como el Ministerio de Igualdad lanzaba una campaña por el 25 de noviembre contra la violencia contra la mujer. En esta casa, en el Toro Televisión, hemos querido hacer nuestra campaña también. Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Esa política que ovacionan, ese feminismo que defienden, ha provocado que los violadores salgan a la calle, ha provocado que las mujeres estén más desprotegidas que nunca. Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista contra la infancia. Esa política que ovacionan ha provocado que las madres secuestradoras salgan impunes ante la ley y los padres solos. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Esa política, abanderada con la igualdad, tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Ha llenado de perversión la mente de los más pequeños. 25 de noviembre y todos los días del año. Hoy y siempre, contra toda violencia. Esta
estamos de vuelta en Dando Caña para dar cobertura de esta manifestación a la que Vox y el sindicato Solidaridad han llamado a partir de las 12 en Colón. Quedan apenas unos 13 minutos para escuchar a Rodrigo Alonso y después a Santiago Abascal. No sé si podemos irnos en directo a esta plaza de Colón. Iremos en apenas unos minutos con Beatriz Dávila para escuchar sobre todo a esos ciudadanos que hoy son los protagonistas. Bueno, durante los últimos días hemos estado hablando de ese apoyo de otros partidos políticos a esta concentración en Madrid, también en todos los ayuntamientos de capitales de provincia. Decía Francas el otro día, es de primero de política, cuando llamas a una manifestación, hacerlo con siglas porque sabes que el resto de partidos no te van a apoyar. Depende de lo que busque. A ver, yo no sé la génesis de esta manifestación, porque no estoy en el ajo. Normalmente la génesis de ese tipo de cosas, si quieres que sea entre varios partidos, la negocias con los partidos antes de convocarla. Eso también es verdad. Pero lo que se suele hacer siempre, si quieres que se apunten los demás partidos o que la apoyen, es buscar a lo que decía Alejo, la sociedad civil que sea la que abandere la manifestación, y entonces tú te puedes poner detrás sin ningún problema. Eso es. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay un complejo en España que lleva mucho tiempo que se llama la famosa foto de Colón. La famosa foto de Colón hizo mucho daño al PP. No objetivamente, que no lo sé, pero sí subjetivamente. El PP se sintió muy dolido de aquella foto. Y Ciudadanos no digamos, porque claro, salir en público con Abascal parecía que era pecaminoso. Entonces, el complejo que les generó eso hace que esta foto no la quieran repetir. Y entonces sí que estarían dispuestos, supongo o no, a ser liderados por una entidad. Fijaos que las grandes manifestaciones en Cataluña, que las ha habido gordas contra el nacionalismo, no han sido de una sigla. De 1 millón de personas. Pero no han sido de una sigla, han sido Sociedad Civil Catalana, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ahí se han apuntado, incluso han hablado líderes de partidos, pero porque estaban todos, porque todos iban detrás de una idea. De todos modos, tampoco nos engañemos. Detrás de todo eso sí que hay un intento de que en las próximas elecciones la suma que han hecho los partidos, sobre todo el PP, es que para ganar solo tiene para poder gobernar solo tiene una opción, que es que el PP suba, que no se mezcle con Vox y que no se mezcle mucho con Vox, porque eso excita al votante del PSOE, que lo que pretende el PP es que se quede en casa. Ahora escuchamos el resto de las opiniones en la mesa. Volvemos a esta plaza de Colón. Beatriz Dávila, además, con un socio del Club de Amigos. Buenos días, Beatriz, de nuevo. Muy buenos días a todos. Hola Alba, buenos días. Bueno, te diré que nuestro compañero del Club de Amigos del Toro Televisión está grabando aquí a su compañero Carlos, que has traído a varios amigos de Ciudad Real aquí a la manifestación de Vox en Colón. Gracias a Dios sigue Cuéntanos viniendo por qué has mucha venido, gente qué que te ha todavía no ha traído podido a acceder. la manifestación. Entonces vamos a ver si hemos venido principalmente para denunciar la ineptitud y la incapacidad de este gobierno traidor que ha colmado la gota que colma el vaso. Es lo último que hizo la madrugada de este viernes, eliminando el delito de sedición, porque claro, hay que pagar peajes por estar en la Moncloa. No sé, ¿a cuánta gente te has traído de Ciudad Real contigo? Pues nosotros contamos unas 20-25 personas, nuestro grupo. ¿Habéis venido en autobús o cómo habéis venido? En autocar, sí. En autocar. ¿Y tú eres de Leganés? ¿No? Yo soy de Leganés, sí. Yo soy de Leganés. Nacido en Leganés y vivo en Leganés. Que también tenemos un gobierno del PSOE. ¿Tenéis algún grito que vayáis a decir aquí en la manifestación para que se pueda escuchar también en la Moncloa? ¿Perdón? ¿Qué vais a reivindicar también aquí para que se escuche desde la Moncloa bien alto? Lo que tenemos que reivindicar es un cambio de gobierno que lo necesitamos como agua de mayo, vamos. Bueno, Alba, pues, perdón, este es el ambiente festivo que tenemos aquí en la Plaza de Colón de Madrid. Gracias, Bea. Necesitamos un cambio de gobierno, como agua de mayo decía este socio del Club de Amigos. Patricia. Sí, y además, volviendo con lo que estábamos comentando, el caso Montero está haciendo mucho daño, por llamarlo ya así, tanto al Partido Popular como a Vox, y por eso hubiera sido muy importante que hoy acudiesen de la mano las tres formaciones de la derecha, porque como pretendan ir solos de cara a las próximas generales, evidentemente cada uno irá con sus siglas, con su programa político, pero si en estos momentos en los que queda a un lado la política y de verdad hay un llamamiento social contra un gobierno, no van de la mano, pienso que puede ser la perdición. Vox se lo ofreció al Partido Popular, Vox también se lo ofreció a Ciudadanos, han decidido no acudir. Bueno, pues veremos cuáles son las consecuencias, no solo para Vox, sino para todos. Se ha cogido el modelo andaluz. El PP tiene el modelo andaluz, ha visto que Andalucía le ha funcionado,
ha visto que en Madrid, teniendo una cabeza de lista que en teoría era mucho más significativa que Juanma Moreno, no le funcionó. ¿Por qué? Porque Madrid es más radical, el PP de Madrid es más radical, y se ha entregado esa teoría, que yo no sé si es verdad o mentira, no lo sé porque no soy profeta, de que la solución única es que la izquierda se quede en casa. O sea, que el de izquierda es cabreado porque no puede pagar la hipoteca, porque no puede pagar la luz, porque no puede pagar tal, no va a votar a la derecha, o muchos de ellos no van a votar a la derecha, y entonces lo único que puedes conseguir es que del cabreo digan, pues a los míos no los voto ni loco. Si consiguen eso, pues es lo que piensan que va a triunfar, y además con eso intentan ir a la mayoría absoluta de entrada. Entonces el modelo andaluz va a marcar mucho Feijóo, que además le gusta bastante. Pero el modelo andaluz no es extrapolable al conjunto de España, es una ilusión. Vamos a ver. Este es el tema. La historia hay que conocerla. De hecho, muchos de los errores tipo estratégico y conceptual y político que ha cometido los partidos que están con la Constitución desde la transición hasta hoy son fruto de su ignorancia de la historia. Porque la historia es maestra de la vida. Vamos a ver. Hemos vivido estas cosas o análogas ya en la historia reciente de España. Lo que hay ahora es un frente popular. Es un frente popular formado por un PSOE radicalizado, el Partido Comunista, los separatistas, y se han añadido ahora los filoterroristas. Este es el Frente Popular. Y fijaos que actúan como un bloque. Claro. Y tienen un plan. Tienen un plan. Y el plan, cualquiera que abra los ojos, se ve que Feijóo no los abre suficientemente, cualquiera que abra los ojos lo ve este plan. Es decir, yo lo escribí hace 2 domingos en mi columna dominical de Voz Populi. El plan tiene 3 etapas. Una ya está culminada, que es la despenalización de los golpistas y de los terroristas. Se transfiere la política de prisiones al gobierno vasco, se les acerca a prisiones vascas y navarras y los ponen en la calle. Simultáneamente se indulta a los golpistas catalanes. Primera fase, terminada. Blanqueo de ETA y los golpistas catalanes indultados. Primera fase culminada. Segunda fase es la que se está desarrollando ahora, que consiste en eliminar el delito de sedición para que se puedan presentar a las elecciones. Malversación. Para que se puedan presentar a las elecciones. Eliminar el delito de sedición. Esta es la segunda fase, que está en curso de realización. Y después viene la tercera y última, que todavía no se ha empezado, pero que los nacionalistas la han anunciado, la han explicado. Pero si solo hay que oírles, escucharles lo que dicen. La tercera fase, ¿qué consiste? Una vez hayan eliminado la sedición, que ya está eliminada, y Junqueras y compañeros puedan volver a las instituciones, igual que han vuelto los etarras, entonces la tercera fase consiste en retorcer la Constitución en lo que la Constitución prevé sobre consultas populares no vinculantes, montar un referéndum siguiendo el modelo de la Ley de Claridad canadiense, y ya tenemos a España fragmentada, a España en trozos. Ese es el plan. Claro, frente a un plan en el que te van a liquidar tu nación, que es la garantía de tus derechos, de tus libertades, o sea, frente a un plan de esta malignidad y de esta gravedad, claro que todavía Feijóo no se haya enterado y siga con el business as usual, es una cosa dramática. Alberto Núñez Feijóo no acude a esta manifestación de Colón, pero sí convocó ayer un acto multitudinario con Isabel Díaz Ayuso, donde mostró la buena sintonía con la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Instituto de Pedro Sánchez. Además, allí el líder del Partido Popular denunció la arrogancia, la soberbia y también el autoritarismo del presidente del Gobierno. Lamentaba Alberto Núñez Feijóo que los proetarras hubieran conseguido más con este gobierno de Pedro Sánchez que durante todos los años de violencia. También han pactado ustedes con Bildu, no para una transferencia de las competencias de tráfico, sino para que la Guardia Civil de Tráfico no esté en la Comunidad Foral de Navarra. Lo peor es que Bildu Batasuna ha conseguido más con Sánchez
que durante todos los años de violencia que nos ha sometido a la nación española, a todos los ciudadanos de España, a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este mismo acto se escucharon también diferentes mensajes a Vox, sobre todo en boca de José Luis Martínez Almeida, haciendo una llamada, decía, la moderación. Juan Antonio. Sí, no, es que el análisis que has hecho, Alejo, me parece muy interesante. Es verdad que tiene un plan. Siempre pensamos que Sánchez es medio tonto, que se hace el tonto. Sabe perfectamente, o sea, le podemos llamar de todo, traidor, todo lo que tú quieras, defensor de violadores, pero sabe perfectamente a dónde va. En eso estoy de acuerdo absolutamente contigo. El problema es eso, ¿quién está enfrente? Y tenemos a un PP que está haciendo cálculos electorales, puros cálculos electorales, pero que no está hablando transparentemente y fielmente de lo que quiere para España. Por el momento no. Porque la situación es tan grave que el tono, digamos, ese tono moderadito, melifluo, que está utilizando el Partido Popular para tirar de votos del Partido Socialista, eso ya se ha acabado. Eso ya está vaciado. Que no siga por ese camino porque por ahí no le van a caer más votos socialistas. Ahora lo que tiene, si de verdad hay que echar a Sánchez de la Moncloa, lo que tiene que hacer es unirse con todas las fuerzas como Vox y los demás para luchar juntos. El problema es, y si no lo hace, y si sigue jugando a lo que yo llamo el síndrome del relator, porque los políticos, y tú lo sabes mejor que nadie, cuando los políticos se ponen a contar lo que está pasando, no toman ninguna decisión ni toman ninguna posición. Y todo lo que está haciendo el PP, yo lo veo en el Congreso, y nosotros es el síndrome del relator. Cuentan lo que pasa. Ay, es que ha hecho esto, es que ha quitado a la policía del tráfico. No, pero ¿usted qué piensa de eso? ¿Y usted cómo piensa ahora romper esto? ¿De qué manera se va a enfrentar? ¿Va a ir a Colón el sábado? No. ¿Cuáles son sus actitudes? Simplemente contarnos lo que va pasando. Tenemos a los medios, ya estamos todos aquí. Y lo que es decepcionante por parte del Partido Popular, es ridículo. Porque al fin y al cabo el Partido Popular es el principal partido de la oposición hoy por hoy. Es decir, es el que en teoría debe facilitar y posibilitar un cambio de gobierno. Lo que es muy triste es que en su discurso, en su lenguaje corporal y verbal y en el contenido de su discurso no refleja la auténtica gravedad de la situación. Ese es el problema. Pero seguramente ni lo que piensan sus electores, fíjate. Es que no llega ni a contentar a sus electores. Pero sabemos lo que piensa el PP. Algo a todos ellos. Yo es que me parece que estáis analizando un tema, sí, pero ya te lo han dicho. falta lo de fondo. Te lo han dicho. ¿Qué es el PP hoy? El claro. PP... Pues te lo voy a decir. Ya no es que es el PP, sino qué plan tiene el Partido Popular para España. Pero antes de tener un plan tienes que saber qué eres. O sea, si no sabes qué eres, quién eres, qué representas, no tendrás un plan para y sobre nada. todo, hacer ideológicamente hoy el PP, ¿qué puñeta es? Porque yo pienso que no lo sabe. A ver, puede ser que lo sepa el votante sabrá lo que quiere que sea el PP. Claro. Y serán PPs distintos. Pero los dirigentes dudo que sepan lo que quieren que sea el PP. Alejo lo ha sabido en carne propia esto, porque no tiene ideología desde hace, pongámosle, 20 años. Hace mucho. Lo único que tiene es una adaptación al medio ambiente social, más o menos, bueno. O sea, en el entorno del centro difuso, de lo que decía Aznar de Rajoy, que es no tener aristas. O sea, tienes que conseguir ser un poco lo que representa la sociedad, tirándolo hacia una cosa que no sea muy dura, muy difícil, que más o menos acepte casi todo, pero que económicamente no destroce el país. Si eso es un partido político, ¿a quién puñeta anima eso? Pero ¿sabes también qué lectura falta? La lectura de qué es lo que quiere su votante. El Partido Popular tiene que hacer un análisis muy a fondo de qué votante está buscando, porque no puede estar a todos. Que ese es un problema. Cuando tú amplías tanto tu base electoral, acabas quedándote sin un tipo de votante fijo. Pues está a todos, porque ayer escuchábamos cómo Feijóo apelaba directamente al voto útil y decía que cualquier voto que no fuese para el Partido Popular sería celebrado por Pedro Sánchez. Pero esas palabras, incluso voto útil, pide voto útil, no, voto para España, voto para nuestro futuro. Tiene un lenguaje útil, país, es un lenguaje que no va a acabar de calar. Que frente a un enemigo tan fuerte y con tanta ideología, tú no puedes ir diciendo útil, bien, vamos para allá, nos lleva el viento. No. Hay dos tipos de políticos. El político que adapta su propuesta, su discurso y su programa a lo que en cada momento la sociedad mayoritariamente quiere. Y hay el político que es capaz de hacer que la sociedad le siga por el atractivo de su propuesta. Ese es el líder. Entonces, el político que simplemente husmea las encuestas mediocre y se adapta de manera
pues pragmática, a lo que percibe en cada momento, que es el humor de la sociedad, ese es un tipo de político que a mi juicio es de nula categoría. Tiene razón. Y después está el político que tiene una visión, que tiene un proyecto, que tiene unas convicciones, y él es capaz de hacer que la sociedad le siga. Entonces, Feijóo claramente es un político de la primera clase. Y Vox de la segunda. Sí, pero Alejo, no solo se puede... Vox tiene un grave problema, perdonadme. Yo, como puedes comprender, le deseo a Vox la mejor de las suertes, porque si hay una posibilidad real de acabar con esta pesadilla que nos gobierna, es que la suma del PP y Vox sea mayoría absoluta dentro de un año. Aritméticamente, eso es lo que hemos de conseguir. Bien, dicho esto, Vox tiene que ir con mucho cuidado con dos cosas. No hacer nada que facilite al enemigo su caricaturización y su demonización, es decir, ha de ser muy inteligente en su política de comunicación, en su estética y en su discurso, para sin perder firmeza ni contundencia, ni renunciar a uno solo de sus principios, no ofrecer flancos fáciles para que el enemigo te caricaturice, esta es una. Y dos, tiene que evitar líos internos, por favor, tiene que evitar líos internos, porque el caso Olona le ha hecho mucho daño. Ahora ya está apagándose, pero el caso Olona ha hecho mucho daño. Entonces, Vox tiene que tener cuidado con estas dos cosas. Sí, sí, tienes toda la razón. También hay que poner el foco en otro asunto, más allá de todas las razones que hemos estado mencionando aquí, sobre todo la situación económica de muchas familias en España, y es ese intento de Pedro Sánchez por controlar la justicia, porque esto puede ser un problema, sobre todo por esta imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ese control de las calles y a lo mejor esa modificación de la ley Mordaza para evitar todo tipo de concentraciones. Absolutamente, y además porque es muy importante, porque es que si no, cuando de verdad se va a concentrar la gente va a ser cuando haya un cambio de gobierno. Sin embargo, creo, Alejo, que no todo depende de la idiosincrasia de un líder y, por ejemplo, hemos visto cómo Pablo Iglesias o la propia Irene Montero al principio sí que tenían mucho seguimiento, pero perdieron el fuelle. ¿A qué me refiero? Creo que lo verdaderamente importante es no que tanto así el líder se adapte al electorado, porque estamos viendo con Feijóo que no les funciona, sino que el mensaje sea el mismo, y sea el mismo hace 4 años, hace 2 y en la actualidad. Entonces, es cierto que evidentemente un buen discurso llama a masas, pero creo que es más fuerte aún un mensaje. Y por eso la carrera de Vox. Vox tiene una buena carrera de fondo, porque no va... Santiago Abascal, lo que hoy escuchemos será lo mismo que dijo en marzo de este año, pero será lo mismo que dijo en 2019, ¿no? Y yo creo que eso es lo que sí que puede dar fortaleza hoy en día ante una falta, ¿no? Ante una cultura woke, ante un todo vale. Creo que hoy en día en España es precisamente lo que puede dar fortaleza y fidelidad de voto a un partido político. Y la gente no es tonta, la gente le seguirá. La gente le seguirá por eso, precisamente. Es lo que yo creo. Gente, pero no toda la gente. O sea, pues con eso seleccionas bastante el número de gente que te puede seguir. Pero a medida... Y entonces está el otro lado, que es el PP, que no quiere jugar a eso, quiere jugar pero ahí se le van a escapar votos. Máximo, o no. Al PP se le van a escapar votos hacia Vox. Por las mayorías absolutas de la derecha en España no son pro derecha, sino que son anti-izquierda. Aparte del plan, eso es muy importante. Aparte del plan para transformar España en un Estado confederal, que por cierto, los Estados confederales históricamente siempre han acabado deshaciéndose. O sea, la confederalización es el paso previo a la fragmentación. Salvo Suiza. Lo saben. Entonces, Sánchez juega con fuego, porque él cree que construyendo la nación de naciones y el Estado confederal, él seguirá en el poder. No, porque España se le deshará entre las manos. Y yo creo que en el fondo no le importa. Busca otro poder. Pero si eso no le importa, yo creo que no tiene. Pero Alba señalaba una cosa que forma parte del problema de manera esencial, que es el afán totalitario de ese Frente Popular. Quieren controlar la justicia, quieren controlar los medios. De hecho, los medios los controlan ya en gran medida, pero no tienen bastante. Yo el otro día quedé atónito cuando la portavoz de este gobierno infame dijo que en los informativos se tenía que reservar un espacio para que el gobierno dijera lo que quiere. Pero ¿esto qué es? O sea, vamos a ver. O sea, aló presidente. No, y el nodo y el aló presidente. O sea, pero
pero ¿dónde vamos a parar? ¿Sabes lo que pasa? Ya empieza a no molestarles el totalitarismo. No, pero fíjate que la justicia están haciendo todo lo posible por controlar la justicia de manera absolutamente descarada. Y os diré más. La Segunda República, y vuelvo a los antecedentes históricos, hicieron una constitución de parte. Hicieron una constitución en la que media España pisoteaba a la otra media. Y después ya se acabó. Se acabó. Claro, y por cierto, se acabó. Y después hicieron otra cosa. Lo que están haciendo contra la justicia es que he visto el otro día ese insulto que nos ha pasado desapercibido de Rufián llamando fascistas a los jueces, ¿eh? Eso lo ha dicho Rufián, que son unos fascistas. Bueno, después de Irene Montero y compañía. Pero es una cosa que se llama delito de desobediencia por falta de respeto y consideración debida a la autoridad, castigado con 3 meses de cárcel. Está el Código Penal. En el Código ¿Cómo Penal. se va a castigar a Rufián si estamos indultando pero es castigable, a los que dieron un golpe de Es castigable, eso lo que ha dicho. No creo que a un diputado le puedas castigar por eso. Tú no puedes, por la autoridad, tú no puedes decir a un juez fascista, no puedes. Un diputado yo creo que puede y no tiene ningún problema. A ver, existe la inmunidad parlamentaria. Existe la inmunidad parlamentaria. Por desgracia, claro que puede, por desgracia, pero sí. Si un diputado en un discurso, decir a un juez fascista no se le puede llamar. Dice, los jueces de este país son fascistas. Como lo ha dicho. Son machistas. Sí. Eso es denunciable por lo Eso es. Digo que alguien lo puede denunciar. Yo no digo pero que perdonad, un momento, depende de dónde lo digas. No es lo mismo Twitter que Congreso de los Diputados y al final existe una cosa que se llama la inmunidad parlamentaria. Por desgracia. Esto que decíamos de controlar la prensa, la ley de la defensa de la República, ¿qué hizo? Cerró todos los periódicos que no eran favorables. Sí, les encanta. O sea, quiero decir que estamos repitiendo. ¿Cuándo hemos pensado que la izquierda no tenía ese tic totalitario? Lo peor de la izquierda con el tic totalitario es que ahora lo asumen y ahora nos lo dan como normal. El problema es eso, vete acostumbrándote. No sé quién decía el otro día, sí, Schwab, de Davos, vamos acostumbrándonos al modelo chino, ir acostumbrándonos al modelo chino. Claro que sí, el globalismo lleva al totalitarismo y Sánchez es un peón clarísimo de eso. Plaza de Colón, Rodrigo Alonso, portavoz del Sindicato de Solidaridad. Hace apenas unos minutos veíamos cómo subía al palco con el líder de Vox, con Santiago Abascal. El presidente del partido aprovechaba estos instantes previos al inicio de este discurso de Alonso para saludar a todos los manifestantes. Escuchamos a Rodrigo Alonso en directo. Y que tenemos la obligación y el deber de reconquistar de nuevo. Por eso, aquellos que no nos acompañan en las manifestaciones desde aquí, hoy les digo que nos sobran los motivos para salir a la calle y luchar por un futuro que nos pertenece. Porque ellos son los responsables de que generaciones enteras no puedan echar raíces y formar una familia porque solamente ven en el futuro precariedad y falta de oportunidades. Ellos son los responsables de nuestra inseguridad. Las calles en las que jugábamos de niños la han convertido en polvorines multiculturales donde reina la violencia, la droga y la delincuencia. Ellos son los responsables de que hagamos cola en los hospitales, del adoctrinamiento de los colegios y de la falta de ayuda a la natalidad y a la vivienda, porque han decidido utilizar el dinero de todos nosotros para pagar sus fiestas millonarias. También son los responsables de que los trabajadores y sus familias no puedan pagar la cesta de la compra, no puedan pagar la luz, no puedan pagar ni el depósito de combustible, porque no han condenado a la dependencia energética, porque así se lo dictan sus amos. Esos que veis en la solapa con el pin de la Agenda 2030, ese pin, ese círculo de colorines. Y hay que decirlo, hemos asistido en los últimos días a algo inimaginable. Ellos son los responsables de que nuestras mujeres estén atemorizadas, estén aterrorizadas, porque unos políticos perversos han decidido que los violadores y los maltratadores paseen por la calle a sus anchas.
¿Y quién sufre todo esto? ¿Quién sufre todo esto? Ellos no. Ellos tienen seguridad privada. Ellos van a los colegios privados, a los hospitales privados. Aquí quien paga la injusticia somos nosotros, los de siempre, los trabajadores, la gente normal y corriente, que salimos a la calle cada día para llevar el pan a nuestras familias. Nosotros somos los que siempre pagamos el pato. Por eso tenemos que decirlo alto y claro y abrir los ojos. A cambio de pagar tanto y tanto, lo único que recogemos es paro, pobreza y miseria. Pero no están solos. No están solos. Estos responsables de que estemos en esta situación tienen a sus lacayos. Tienen a esos sindicatos corruptos que están callados, que no salen a la calle porque están comprados con subvenciones millonarias que han sido arrebatadas del esfuerzo de todos los trabajadores. Mientras los autónomos cierran sus persianas, mientras los trabajadores cada día cobran menos y cada día se ven más pobres, UGT y comisiones obreras se llenan los bolsillos a costa de todos nosotros. Han traicionado a los trabajadores de España. Ahora que el sindicato Solidaridad está entrando en todas las empresas, en los comités de empresa, en las juntas de personal, ahora que hemos conseguido sacar nuestras candidaturas y nuestras listas para presentarnos a elecciones sindicales, UGT y comisiones obreras, a lo único que se dedican es a coaccionar y a amenazar a aquellos que de forma valiente deciden dar un paso al frente para cambiar el sindicalismo. Y nosotros les decimos una cosa desde el sindicato Solidaridad. Vamos a luchar para defender a los trabajadores de la mafia y de la corrupción sindical. Pero todavía hay esperanza. Que nadie piense, que nadie se le pase por la cabeza que todo está perdido. Ante la situación que sufre nuestro pueblo de absoluto naufragio económico y moral, es nuestro deber tomar la calle y formar parte de lo que hoy aquí se ve, una alternativa social. Es nuestro deber preservar aquello que construyeron nuestros padres y batallar por el futuro de nuestros hijos. Es el momento de levantar la bandera de la unidad, de la justicia social, de la solidaridad. Es el momento de luchar contra las élites, de luchar contra los enemigos de las libertades. Y es el momento de proteger nuestra patria, porque la patria es la única defensa que tienen los trabajadores de España. Y cómo no, para mí es un verdadero honor presentar al que, aunque a él le cuesta por su humildad reconocerlo, es el que será con toda probabilidad el futuro presidente de España. Santiago Abascal. Queridos compatriotas, en primer lugar queremos pediros disculpas porque hoy no nos hayan concedido la plaza y nos hayan confinado en este lateral, pero las previsiones han sido totalmente desbordadas y toda la plaza de Colón se ha llenado hasta la calle Génova. Pedimos disculpas a los que están siguiéndonos desde detrás, pero quiero empezar diciéndoos que no os damos las gracias por estar aquí y que no debéis darnos las gracias por convocaros.
Solo estamos cumpliendo con nuestra obligación, llamando a la reacción social ante un gobierno que está contra los españoles y entregado a todos y cada uno de los enemigos de España y de las libertades de los españoles. Porque hoy no existe en España ninguno de los pilares esenciales que un país necesita para mantenerse en pie y para prosperar. No hay bienestar, no hay seguridad, no hay propiedad garantizada, no hay libertad básica, no hay instituciones sólidas e independientes, no hay unidad nacional garantizada, no hay soberanía y no hay una democracia de verdad. No hay bienestar y no es fruto de la casualidad. Es porque el gobierno de Pedro Sánchez gobierna contra la gente corriente, gobierna al servicio de intereses espurios y minoritarios de aquellos que odian el interés general de los españoles. Un gobierno que prohíbe que los españoles puedan explorar y explotar sus propios recursos naturales, a la vez que dinamitan nuestras fuentes de energía, a la vez que gastan millonadas en financiar partidos políticos, sindicatos y ministerios que hacen políticas criminales, como el de la señora Montero. No hay seguridad. No hay seguridad en las calles. Esa España en la que uno podía caminar tranquilamente por la calle, en la que no tenía que blindar su casa, es una España que se nos escapa entre las manos. No es casualidad que no haya seguridad tampoco. Es porque tenemos un gobierno que gobierna contra la gente, que importa delitos que ni siquiera conocíamos, que rebajan las penas de esos delitos, que desarman a la policía y después tenemos lo que tenemos. El doble de agresiones sexuales que cuando Sánchez llegó al poder y una ministra enloquecida que hace una ley con el beneplácito de todo el gobierno y de toda la izquierda política y mediática para que acaben saliendo a la calle los violadores y los pederastas. Permiten que se asalten nuestras fronteras y después que se asalten nuestras casas y que la seguridad en las calles, especialmente la seguridad de las mujeres, sea una cosa de otro tiempo. No hay propiedad garantizada, ni que sea respetada, porque es atacada por los delincuentes, con unas ocupaciones que están a la orden del día y con un gobierno que no solo lo permite, sino con unos socios de gobierno que las alientan, sino que padecemos unos impuestos abusivos y unos impuestos confiscatorios para seguir financiando la fiesta del gobierno y de sus socios. Y una inseguridad jurídica que hace que pocos quieran venir y que muchos de los españoles que quieran emprender se les quiten las ganas o les entren las ganas de emprender la salida de España. Un Estado voraz, al frente de él un político sin escrúpulos, que es implacable con los ciudadanos. Lo veis con las multas, lo veis con los impuestos. ¿Cuándo el Estado os ha perdonado algo? ¿Con qué facilidad os llega la carta a casa cuando cometéis un error? Que como buenos ciudadanos, pues sabéis en algunas ocasiones, porque a veces son injustas, que debéis pagar, que debemos pagar. ¡Qué eficacia con la gente corriente! Y qué generosidad para soltar a los delincuentes. ¡Qué generosidad con los sediciosos y con los malversadores! Tampoco hay libertad básica. Porque la libertad también se nos escapa entre las manos.
Y la falta de libertades tampoco es fruto de la casualidad. Le cogieron gusto aquello de quitarnos libertades durante la pandemia. Esa época triste, de casas llenas de españoles asustados, e incluso de españoles enfrentados entre ellos, de calles vacías y de parlamento cerrado para que hicieran y deshacieran a su antojo. Pero aquello terminó gracias a vosotros, porque hubo un momento que os hartasteis y salimos todos juntos a la calle cuando no se podía salir, a caminar, metidos en nuestros coches, en una movilización multitudinaria a lo largo y ancho de toda nuestra patria, para decir que nunca más nos encerrarán contra la Constitución pisando nuestras libertades, que nunca más nos van a amordazar y hacernos callar, que nunca más nos van a engañar como lo han hecho. Le cogieron el gusto a quitarnos la libertad durante la pandemia y ahora pues quieren acostumbrarnos a que todos los debates estén prohibidos. No se puede hablar de nada. Por supuesto, no se puede hablar de nuestra historia, salvo para defender al Partido Comunista, salvo para que haya un diputado que entra al Congreso con la hoz y el martillo en el pecho, ese símbolo que solo lleva sangre, salvo para que Correos mande un sello también, reivindicando el símbolo de una organización totalitaria y de un símbolo que es igual que la esvástica nazi. Solo para eso permiten hablar de historia. Pero no quieren que haya libertad de expresión para nada. Ni para hablar del género, ni para hablar de la dictadura climática, ni para hablar de la ley trans, ni para hablar de inmigración. Y ante todo ello tienen un insulto. Os han calificado de todas las maneras. Pero cuando a ellos se les lleva la contraria y se les dice algo, entonces eso ya no se puede aceptar. Llevarles la contraria es violencia, según ellos. Tienen la lengua muy larga y la piel muy fina. Pero España no se va a callar. Los españoles estamos hartos y no pueden hacer nada para callarnos otra vez. Solo pueden encerrarnos. Y nunca lo van a conseguir. No hay instituciones sólidas e independientes. Padecemos un gobierno inmerso en un proceso destituyente de España y de destrucción institucional. Un gobierno que señala una institución y después la asalta. Recuerda aquel Hugo Chávez que se paseaba por Caracas señalando edificios y diciendo exprópiese. Pues Sánchez va señalando las instituciones y dice que sean asaltadas. Lo ha hecho con Correos, lo ha hecho con el Centro de Investigaciones Sociológicas, lo ha hecho con el Tribunal de Cuentas, con el Tribunal Constitucional, con el Instituto Nacional de Estadística, con el Consejo General del Poder Judicial. No hay institución que se salve. Y ante eso tenemos algo que decir. No hay nada que negociar con un gobierno que destruye las instituciones. No hay nada que negociar con los socialistas. No hay nada que negociar con Pedro Sánchez. Solo cabe combatirles, derrotarles, votar masivamente contra ellos y echarles del poder. Y para eso tenemos que estar aquí en las calles, movilizados como lo estáis haciendo. No hay nada que negociar, porque Sánchez no es un arquitecto. Sánchez no es un político cualquiera. Sánchez no es un político que tiene otra manera de ver las cosas. Sánchez no es como un arquitecto que tiene un plan de reforma distinto del edificio y que puede ser discutible. Sánchez es el jefe
de demoliciones. Sánchez quiere triturarlo todo. Sánchez no tiene escrúpulos. Y con Sánchez todos los socialistas cómplices que votan en masa sin llevarle la contraria ni uno solo en el Congreso de los Diputados. No hay unidad nacional garantizada. Gracias a Dios, las banderas de España ocupan las calles en estas movilizaciones, porque esto no era así hace algunos años. El resurgir patriótico del pueblo español, el renovado orgullo nacional, el hartazgo de que nos hicieran acomplejarnos de nuestra bandera, de nuestra patria, del sentimiento de identidad que tenemos, se ha terminado. Ya no van a volver a lograr que nuestra bandera sea encerrada, porque somos conscientes de que la unidad nacional está en riesgo, porque se ha incorporado a la dirección del Estado, a golpistas separatistas y a terroristas. Y cada vez hay más diferencias entre los españoles y cada vez hay más desigualdades que ponen en riesgo nuestro mayor tesoro, aquello que amamos con más fuerza, aquello que todos nuestros padres nos han entregado, que es nuestra patria, aquello que desprecian tanto algunos políticos y algunos gobernantes. Ese tesoro al que no vamos a renunciar, al que atacar constituye el mayor acto de corrupción que puede cometer un político, porque ataca nuestro legado, ataca lo que no nos pertenece, ataca lo que tenemos que entregar a nuestros hijos, ataca lo que no se puede malgastar, ataca lo que no se puede destruir, ataca aquello que es más importante y sobre lo que se sustenta todo lo demás. Porque sin unidad nacional no hay constitución, no hay democracia y no hay libertades. Y porque, como bien ha dicho Rodrigo, la patria es la última defensa de los trabajadores y de las personas más humildes. Y tampoco hay soberanía, porque poderes extraños, ajenos a nosotros, no elegidos, alejados, dictan a nuestros gobernantes las políticas que tienen que implementar, como dicen ellos, las políticas que tienen que obedecer. Se las dictan multimillonarios privilegiados y políticos globalistas a los que no ha elegido nadie. Les dicen, adelante con la Agenda 2030, allá van. Adelante con la dictadura climática, allá van, que muchos habéis padecido para entrar hoy aquí porque no podéis llegar ya con vuestros propios coches. Lo mismo con el totalitarismo de género. Todas esas ideologías importadas que quieren hacer tabla rasa con la humanidad, sin respetar soberanías, sin respetar costumbres, sin respetar tradiciones, quieren pasar por encima de todo. Y padecemos un gobierno que solo recibe órdenes de esos que ante nadie responden y que nadie ha elegido. Y no hay democracia digna de tal nombre, porque los partidos han hurtado la voz a los españoles hace mucho tiempo. Yo estoy convencido de que cuando encendéis la televisión y veis un debate parlamentario, no os podéis sentir muy identificados. No porque discutamos con más o con menos fuerza, sino porque no hablamos de vuestros problemas. Los políticos en el Congreso, los debates parlamentarios de los parlamentos, desde el Congreso, el Senado hasta los parlamentos autonómicos, están de espaldas a los españoles. Las preocupaciones de los partidos son distintas a las preocupaciones de los españoles. Llevan mucho tiempo diciendo que nos conformemos con votar cada 4 años y luego pasa lo que pasa, que uno llega, dice que no va a pactar con todos aquellos y pacta con todos esos, que el otro llega, dice que va a hacer unas políticas y hace las contrarias. Pero vosotros a votar cada 4 años, cuando hay herramientas constitucionales como el referéndum para que nos pregunten
para que consulten a los españoles. ¿Cuántas veces, desde que llegó la democracia, nos han preguntado sobre alguna cuestión de trascendencia? Dos en 40 años. ¿Y cuántas cosas hemos decidido en los parlamentos que afectan a nuestras vidas? Todas. ¿Cuántos gobiernos de España han dependido del capricho egoísta de los separatistas para que cada uno de nuestros gobiernos tuviese que pactar con los chantajistas? ¿Cuándo uno de esos gobiernos nos ha preguntado a los españoles si los partidos separatistas deben ser legales o ilegales? Nunca. Y como eso, muchas otras cosas. No hay ninguno de los pilares que un país necesita para mantenerse en pie y para prosperar. Pero pensábamos que las cosas no podían ir a peor. Y con Sánchez siempre pueden ir a peor. Aunque parecía imposible, estas últimas semanas hemos tenido que ver cosas que ni siquiera imaginábamos en su torpeza, en su maldad y en su falta de escrúpulos. Fin del delito de la sedición, alfombra roja a los golpistas y, por cierto, para todos los que hablan del socialismo moderado, ni un diputado del Partido Socialista se opuso. Uno tras otro se pusieron todos en pie, como si fueran un ejército, para decir que quieren que el delito de sedición, a través del que han intentado robarnos nuestra patria, sea un delito impune en España, para sacar por la puerta de atrás a los delincuentes y para facilitar el delito que ya han anunciado que cometerán. Pero les parece poco. Y ahora ya quieren también rebajar el delito de malversación de caudales públicos. Pero si Sánchez había llegado al poder con una moción de censura con la excusa de la corrupción, y ahora lo que quiere es sacar a los corruptos socialistas que robaron a manos llenas en Andalucía. Sí, dicen que no se lo llevaron a casa. No. Les excusan diciendo que no se lo llevaron a casa. Hicieron algo mucho peor. Habríamos preferido que se lo lleven a casa. Lo que hicieron fue comprar votos, crear un sistema clientelar para mantenerse en el poder y para alterar los resultados democráticos en Andalucía durante 40 años. Porque habían comprado al pueblo. No hay peor corrupción. No robaron el dinero para dárselo a los niños que pasan hambre en otro continente, ni siquiera para llevárselo a sus casas y repartirlo con su familia. Lo hicieron para crear un sistema corrupto y para mantenerse en el poder. Es decir, atacaron la democracia, intentaron robarnos el país otra vez, robándonos durante 40 años una región de España a la que ya hemos liberado de los socialistas. Y ahora la ley del sí es sí. Primero abren las puertas del país a delitos desconocidos y luego abren las puertas de la cárcel a violadores y a pederastas. Esta semana, solo esta semana, se han reducido condenas a un padre que violó a su hija, a un pederasta abusador, a un hombre que violó a una menor tutelada de 14 años. Sí, de esas que a los socialistas en alguna región les gustan. Y 10 abusadores han sido liberados esta semana. Pues bien, primero abren nuestras fronteras, después las puertas de las cárceles, después culpan a los jueces y finalmente se victimizan. Lo que hemos tenido que aguantar esta semana. Porque
Diputados se ha convertido no ya en una osadía, ya es la antesala del delito. Decir la verdad en el Congreso de los Diputados es violencia. Es violencia, aunque todos los que acudís aquí actuáis siempre de manera pacífica, respetuosa, respetando las leyes, respetando a otras personas. Da igual, llevarles la contraria es violencia. Es violencia decir que había un matrimonio en el Consejo de Ministros. Algo que no tolerarían en ningún país serio, en ningún país democrático, en ningún país occidental. Algo que no aceptan en las principales empresas, en las más serias, que en los consejos de administración haya matrimonios. Es violencia decir la verdad. Es violencia decir la verdad de que están soltando a los violadores. Es violencia decir la verdad de que hacen desde el ministerio apología de la pederastia. Es violencia decir la verdad de que han pactado con terroristas. Llevarles la contraria siempre es violencia. Resulta que hoy el diario El País tiene una portada merece la pena que, aunque solo sea hoy, lo leáis. Pero no hace falta que lo compréis ni que entréis en internet. Yo os la leo. La violencia verbal de Vox desborda el Parlamento. Los partidos... Ese es el título. Ahora os leo el subtítulo. Los partidos piden medidas para impedir la degradación del Parlamento. Si es justo lo que hemos pedido, que en el Parlamento no haya golpistas, no haya delincuentes que no juran la Constitución. Si hemos pedido que sean respetuosos, que entren al Parlamento para empezar vistiéndose decentemente y no como si fueran a una rave, a una fiesta, como se exige a los ujieres del Parlamento, que van bien vestidos, como hacen los policías, que van de uniforme, como hace el personal de servicio de la cocina, como hace el personal de servicio del bar del Parlamento. Todo el mundo va decentemente vestido, menos algunos diputados que van de mala manera y a saber si aseados. Y hablan de la degradación del Parlamento cuando ni juran la Constitución, cuando quieren destruir la soberanía a la que representan. Pero ¿cómo se atreven? Claro que queremos evitar la degradación del Parlamento. No estaría de más un control de estupefacientes a la entrada. Pues estos de la violencia extrema decir la verdad es violencia y lo han llevado a todos los titulares de todos los periódicos. Pero aquí la única violencia que hubo de dos machos, no sé si alfa o beta, fue la de dos miembros de la mesa del Parlamento, que es el órgano que hace de árbitro, que no puede ni aplaudir en el Congreso, no lo tienen permitido, que tienen que mantener el decoro, cierta independencia. Pues dos machos, alfa o beta, increparon desde la mesa del Congreso de los Diputados a una diputada de Vox, a grito, intentando intimidarla a solo 2 metros de distancia. Eso sí, está mucho más cerca de la violencia. Paso del País a la SER. Y a una periodista que ha dicho lo mismo. Violencia extrema de Vox. La SER, esa radio en la que hace poquito decían que había que dinamitar el Valle de los Caídos y a ser posible en un domingo. Y hablan de violencia ellos. Pero no solo es la prensa de izquierda, ¿eh? Hay una prensa acobardadita. Hoy mismo, o ayer, ya no me acuerdo, aparecía en un periódico, probablemente de los que leéis, muchos de vosotros, levantando el brazo haciendo el saludo nazi en una viñeta. Es decir, comparándonos a quienes hemos defendido la Constitución y la democracia
con los delincuentes, terroristas y asesinos que mataron a millones de personas. Eso se permiten hacer en los periódicos supuestamente amigos. También para responder a la violencia extrema de Vox en el Parlamento, que consiste en decir la verdad. En otro de esos, a la diputada en cuestión, que no debe ser autónoma, le llamaban la pitbull de Abascal. Se la deshumaniza, se la considera propiedad de un hombre. Y estos son los que defienden a las mujeres. Estos son los que nos van a dar a nosotros lecciones de feminismo y de respeto a la mujer. Estos son los que hablan de violencia cuando nos insultan de todas las maneras, creando el caldo de cultivo para que la violencia llegue. Y la violencia llega. Ayer mismo en Valencia, a nuestros compañeros en la calle les agredieron un individuo de esos que sospecho que no entró legalmente, pero no lo sé. Cuchillo en mano, insultando y tratando de agredir a nuestros compañeros. O la violencia de Vallecas, donde fuimos apedreados, familias con niños. Esos mismos periódicos que hoy hablan de violencia extrema de Vox por decir la verdad en el Parlamento, callaron como muertos y justificaron aquellas agresiones contra familias y contra niños, diciendo que eran provocadas. Pero la violencia no es solo contra Vox, es contra todos vosotros. ¿De dónde viene siempre la violencia? ¿Qué le pasó a aquel hombre en Zaragoza que llevaba unos tirantes con la bandera de España? Que le mató un energúmeno, por cierto, que era entrevistado y defendido por muchos de esos periodistas que ahora nos dan lecciones. ¿Qué les ha pasado a esos jóvenes que por sacar una bandera de España en un colegio de Mallorca les han expulsado del colegio a toda una clase? ¿Qué es violencia y qué no lo es? Ya sabemos lo que es violencia para la izquierda, llevarle la contraria. Pues que sepan que van a tener que seguir llamando violencia a todo lo que digamos, porque no vamos a hacer nada más que llevarles la contraria permanentemente con una enmienda a la totalidad de su deriva, de su locura y de su destrucción de los valores y de las instituciones. La verdad que se les hace tan violenta es que las decisiones en España no se toman en el Parlamento, se toman en la sede de Bildu. Por eso la Guardia Civil sale de Navarra, por eso tenemos que soportar al capo de Bildu, al terrorista y secuestrador, Arnaldo Otegi, diciendo con una sonrisilla: el gobierno depende de los que quieren marcharse de España. Es una paradoja. Dice Arnaldo Otegi, chuleándose y riéndose de toda España. Tiene motivos para ello. Que se da la paradoja de que el gobierno depende de los que quieren marcharse de España. No, de los que quieren destrozarla. A nosotros no nos importa que se marchen de España. Que se marchen de España, que se vayan ya, pero sin nuestro territorio, sin nuestra patria, sin un palmo de nuestra tierra. Que lo tengan claro. Pero irse de España es muy fácil. Esto no es una dictadura comunista, como Cuba o como la Alemania Oriental, esa que reivindicaba uno de los ministros en una de sus camisetuchas. De España todavía los españoles pueden irse, incluso los de origen, si no les gusta España, si no se sienten a gusto. Pero si van sin lo que es nuestro, sin nuestro patrimonio,
sin lo que hemos heredado y sin lo que es de todos. Pero la frase de Otegi viene bien para decir, en sus palabras, que el gobierno depende de los que quieren destrozar España, acabar con España, enfrentar a los españoles y acabar con nuestro futuro. El otro día, en el Parlamento, no voy a decir que nos pegaron, porque nosotros no llamamos violencia a cualquier cosa, pero el partido socio del PSOE literalmente dijo, dirigiéndose a Vox, que eran una banda de fascistas. Y esto lo dicen ellos, socialistas y comunistas, que en la historia de España solo han dejado una herencia, que es sangre, robo incluso del Banco de España, golpes de Estado a la democracia, guerra sucia contra el terrorismo deslegitimando las instituciones democráticas, corrupción a manos llenas para mantenerse en el poder cuando no para irse a un prostíbulo. Y ahora traición a todos los españoles pactando con los enemigos del orden constitucional y de la nación. ¿Y cuál es la respuesta que debemos dar a esa traición? Bueno, algunos dicen que basta con recuperar en el Código Penal el delito de sedición. Yo creo que es francamente insuficiente. Además, no sé si eso lo podrán hacer con un pacto con el Partido Nacionalista Vasco. Me da la impresión de que no. Lo que hay que hacer es tipificar en el Código Penal, como en otras naciones, el delito de traición, para que ningún político, ni separatista, ni del conjunto de España, sea de una comunidad o esté sentado en el Palacio de la Moncloa, pueda traicionar a los españoles, liberando a los que dieron un golpe de Estado y facilitando el futuro golpe de Estado. Y quizá también sea insuficiente, porque como decía antes, ya es hora de preguntar a los españoles ¿qué hacemos? Porque lo han ensayado todo. Se hizo la Constitución mirando de reojo al separatismo, pensando que con algunos cambios, con las autonomías, se iban a integrar, se iban a contentar. Quizá hubo buena intención, pero fue un fracaso del que debemos aprender. No se puede contentar al que no se quiere contentar. Y esa es la lección que no podemos olvidar. Y esa lección tiene que servirnos también para saber que no hay nada que pactar con ellos. Que lo que hagamos tendremos que hacerlo solos. Y que ya es hora de preguntar a los españoles a ver si hay alguna otra idea que la de pactar con el separatismo, gobierno tras gobierno. Por ejemplo, la de si los separatistas deben ser legales o finalmente ilegales. En definitiva, lo que hoy tenemos que saber, queridos compatriotas, es que con Sánchez todo es posible. Y hoy pensamos que no va a empeorar de aquí a las próximas elecciones. Pues es muy posible que empeore. Que el gobierno se radicalice como estamos viendo. Que el gobierno se dedique con todos sus medios de comunicación a la demonización de una opción política y a la demonización de aquellos que dicen la verdad. Todo es posible porque hemos visto cómo el gobierno se victimiza con el numerito de Montero, cómo se victimizó con aquel cuento de las navajitas y las balas en sobres. Pero la verdad es que el gobierno no es ninguna víctima. El gobierno es el verdugo de millones de españoles que padecen la ruina que trae el gobierno, que padecen la inseguridad que trae el gobierno, que padecen el odio que trae el gobierno y que padecen la falta de libertad que trae el gobierno. Esa es la verdad, que no callaremos ante ninguna amenaza. Concluyo diciéndoos que hoy hemos cumplido, todos los que estamos aquí, con nuestro deber. Y nadie nos lo debe agradecer. Estamos donde debemos estar. Estamos como adelantados de España
como ya lo hicisteis en el año 2017, cuando convocados a todas las plazas de España antes de las grandes manifestaciones, salisteis a todas y cada una de las plazas y las desbordasteis, cuando el Estado estaba de brazos cruzados ante el golpe separatista. Y el pueblo español, junto con su majestad el rey en aquel momento, fue por delante de las instituciones y del gobierno, y después un puñado de jueces valientes. Aquella gran reacción nacional, aquella gran reacción democrática ha sido traicionada. Pero la traigo ya a vuestro recuerdo para deciros que hoy estamos iniciando de nuevo una gran reacción en las calles. Es nuestro deber dar un paso al frente, porque no tengo ninguna duda de que representamos la mayoría social. Y no tengo ninguna duda de que cuando pierdan el poder, la minoría llenará las calles y lo hará con violencia, porque entre otras cosas este gobierno lo que hizo es legalizar la violencia de los sindicatos y de los piquetes con una reforma de la ley hace también unos meses. No tengamos ninguna duda y ningún complejo y ninguna vergüenza, porque somos mayoría. Oigamos lo que oigamos en el Parlamento y oigamos lo que oigamos en los periódicos subvencionados y lacayos. Pero nuestro deber también es tener las cosas muy claras. No caben las medias tintas. No cabe decir que solo hay que levantar la voz en las instituciones. Hay que hacerlo en la calle y en los tribunales, como lo estamos haciendo. Y tampoco cabe tender la mano a quienes han estrechado la suya con los enemigos de España y han engañado a sus propios electores y nos llevan a la ruina y al enfrentamiento. Basta ya de mitos, de esos que nos dicen que hay un nacionalismo que se puede integrar en España o un PSOE moderado. No lo hay. No es el sanchismo, es el PSOE de siempre, con sus siglas, aunque ahora sea solo Partido Socialista, ni Obrero, ni Español, pero es el PSOE en bloque, con sus expresidentes callados como muertos y cómplices, con sus líderes territoriales, sus varones aparentemente disidentes, igual de cómplices e igual de callados. Basta ya de engañar a los españoles diciendo que hay un PSOE bueno y un PSOE malo. Todos se han convertido en cómplices y el PSOE en una ruina y en una amenaza para España. Y no callaremos esta verdad, por muy violenta que suene en sus oídos blanditos, en sus oídos interesados. Y hoy, más que nunca, os volvemos a decir: adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie, sin pedir perdón ni permiso a la izquierda totalitaria. Por España, todo por España, por nuestra libertad, por nuestra democracia. ¡Viva España! Como en cada acto y de forma solemne, vamos a escuchar nuestro himno nacional.
Ana, esta manifestación de Vox y solidaridad en la Plaza de Colón, acabamos de escuchar al líder de Vox que ha hecho un muy buen repaso en su discurso por todas esas políticas desastrosas y de la ruina de Pedro Sánchez. Ha señalado las políticas criminales de este gobierno en referencia a esa ley del solo sí de Irene Montero y a todas las normas que la ministra de Igualdad ha sacado adelante. También la reforma del delito de sedición en el Código Penal que se votó con nocturnidad en el Congreso de los Diputados y esas cesiones a Bildu que conllevan, por ejemplo, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra. También ha denunciado la inseguridad, no solo en las calles con esa ley del solo sí es sí de Irene Montero que ha dejado a más de 8 violadores en la calle y la revisión de más de una veintena de condenas, sino también en nuestras fronteras y además en la vivienda, como por ejemplo esa problemática de la ocupación. Ha señalado también la censura, tanto en los medios de comunicación como ese interés por quitarnos siempre la libertad que ya quedó patente durante la pandemia. También ha querido señalar Santiago Abascal la ausencia de debate de los problemas reales de los españoles, insistiendo en la necesidad de hacer un referéndum para temas claves como por ejemplo la soberanía energética u otras cuestiones que afectan y señalan directamente a los ciudadanos. También ha querido señalar la polémica de esta semana en el Congreso de los Diputados con esas palabras de Carla Toscano hacia la ministra de Igualdad y todo el escándalo desatado y las diferentes reacciones de la izquierda hablando de violencia política. Santiago Abascal ha señalado los otros casos de violencia política y el doble rasero de ciertos grupos políticos. Y además, Santiago Abascal no ha perdido la oportunidad tampoco de enviar un mensaje al Partido Popular con el que ha sido muy claro y muy contundente. No se puede tender la mano, no hay nada que negociar con el Partido Socialista. Os pregunto, ¿qué os ha parecido este discurso de Santiago Abascal? Francas. Hombre, a mí me ha parecido bastante exhaustivo, con un concepto que me ha gustado mucho que ha puesto al principio, que es el de gente corriente. Creo que el discurso lo que ha hecho es explicar, decir una serie de cosas que la gente corriente le afectan directamente, todas y cada una. Lo que será triste, por no decir vergonzoso, será lo que la prensa enemiga, no, porque así ya sabemos lo que va a decir, que es o nada o casi nada. Lo que la prensa amiga va a sacar o va a resumir todo ese acto, que puede ser que lo resuma con una frase. Sí, es que lo saca, porque estábamos siguiendo durante el discurso de Santiago Abascal la cobertura que estaban dando otros medios de comunicación. Bueno, la ausencia de cobertura, porque simplemente he podido comprobar que Europa Press era el único agencia de noticias que lo estaba retransmitiendo en directo a través de las redes sociales, ni Televisión Española ni Telemadrid, y ya no les voy a contar del resto de medios, Patricia. Pues por eso es importante que haya ese acto y que se repita muchas veces, porque el eco mediático es tan bajo que tienes que repetirlo mañana, tarde y noche para que te salga una palabrita. Totalmente. Creo que hoy hemos asistido probablemente al que ha sido uno de los mejores discursos de Santiago Abascal en lo que llevamos de año y en tiempo. Me ha gustado incluso mucho más que el de la celebración del Viva 22, que tuvieron de hecho pues el mes pasado, recientemente. Creo que ha sabido bajarse, ¿no?, al barro, como suele hacer Santiago en sus discursos. Tú lo decías, Josep María, ha hablado de la gente de la calle, incluso en primera persona del plural, cosa que poquitos lo podemos escuchar a otros políticos. Ha citado que piden perdón por tener que estar discutiendo en el Parlamento de cuestiones que no le afectan a los españoles en su día a día, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así está el nivel. Por otro lado, bueno, pues además de ese mensaje directo al Partido Popular, Alba, que comentabas, y que es muy relevante, ¿no? Es la gran línea de diferenciación, que podría no haber sido una línea, sino un cogerse de la mano si hoy hubiera estado presente el Partido Popular y Ciudadanos en Colón, y creo que ha destacado algunos de los problemas más importantes, ¿no?, que sufre la ciudadanía en general y que son propios del programa de Vox, como es la cuestión pues confiscatoria de impuestos, la cuestión de la seguridad, especialmente en referencia a la mujer, la cuestión del asalto a las instituciones, no menos importante, y también hemos escuchado, lo comentábamos en mesa, esa referencia a la falta de unidad nacional garantizada, porque lo ha repetido, ¿no? No tenemos un presidente del gobierno que garantice esa unidad en unos momentos que, como los actuales, son tan necesarios. Y bueno, poquito más, creo que en cualquier caso ha sido un discurso muy cercano, un discurso que vuelve a la esencia de Vox y un discurso, bueno, pues muy necesario. Además, ha sido muy valiente en algunos aspectos, ha pedido, nos hemos reído, pero bueno, lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no?, que se realice controles de estupefacientes a los diputados cuando entran al Parlamento, que más allá de la anécdota es relevante, ¿no?, porque a veces el ciudadano tiene esa sensación de que no se hace nada en el Parlamento y que van casi pues de fiesta a votar algunas cuestiones. Que señalaba la falta de decoro o incluso ese voto
voto cobarde unánime por parte de la bancada socialista a favor de la despenalización del delito de sedición. Creo que ha sido un gran mensaje, creo que ha tenido mucha más gente de la que se esperaba, a pesar de que les han dado el esquinazo de la Plaza de Colón y no el lugar y emplazamiento principal que suelen tener. Y bueno, esto significa en toda regla un inicio de precampaña electoral en el que, bueno, esperemos que Vox consiga lo que busca. Alejo y después Juan Antonio. Vamos a ver, yo creo que efectivamente ha sido un discurso con enorme fuerza. En eso se diferencia de los otros líderes del espacio de centro-derecha, que tienen un discurso débil, ¿no? Es decir, un discurso que no ataca los puntos neurálgicos de la preocupación de la gente. Entonces él ha ido directamente al núcleo de la inquietud de la sociedad y no ha sorteado ni evitado ninguno de los temas nucleares por espinosos o difíciles que sean. Y yo creo que eso le va a favorecer, porque realmente hay mucha gente en España que echa de menos un planteamiento valiente, sincero y que toque de verdad la gravedad de la situación que estamos viviendo. Desde el punto de vista de estrategia de comunicación, creo que ha sido un acierto este acto, que ha levantado la moral de las bases de Vox, que andaba un poco alicaída, y por tanto tengo que felicitar a la dirección de Vox, porque ha sido un acto bien planteado y bien resuelto. Juan Antonio. Sí, bueno, creo que habéis dicho prácticamente todo. Yo no sé, insistiría un poco en el tema. Lo que hoy tenemos ahí en la Plaza de Colón es el pueblo español, ¿no? Y la soberanía no reside sobre el Estado, reside sobre el pueblo español, que se expresa. Y yo creo que ha insistido mucho a lo largo del discurso sobre esa idea de que es en la calle donde se va a poder cambiar las cosas, porque la gente y también tiene sus dudas de que ciertos partidos políticos melifluos no lleguen con suficiente fuerza. Es la calle la que va a tener y la gente la que va a tener que expresarse, ¿no? Me ha gustado la idea de las ideologías importadas, globalistas, que también lo ha mencionado, sobre todo cuando ha dicho de personas no legitimadas, que se nos olvida a veces que todas estas ideas que vienen de fuera, que le llama de fuera, y que son pues Davos, todo lo demás, Agenda 2030, es de gente que no tiene legitimidad democrática alguna, son privados, y es decir, son nuestros políticos dirigidos por privados de fuera, y eso creo que es importante recordarlo. Respecto a la sedición, ha insistido bastante y me parece muy curioso que lo que está haciendo Sánchez en definitiva es hacerse un autoindulto, porque el que está cometiendo sedición auténtica, quitando la sedición como pena, es él, porque sabe que al quitarla se va a provocar esa sedición. O sea que es una prevaricación sediciosa. Es él el que se está autoindultando al quitar la ley que le culparía por lo que está haciendo. O sea, llegamos a esa incongruencia tan absurda. Él se quita la ley que le está permitiendo ahora romper España. Porque no nos olvidemos que lo que van a hacer los independentistas a partir de ahora, desde luego es un referéndum, que no se lo va a prohibir nadie. Desde luego es hacer lo que les dé la gana. Por ejemplo, y lo dije el otro día y lo repito para que nos preparemos, Puigdemont declaró la independencia en el Parlamento de Cataluña y la dejó en suspensión. No dudemos que en algún momento la activarán, porque estaba anunciada, incluso dada y suspendida. Cuidado con esa jugada. Hombre, es que el otro día lo contábamos precisamente aquí en Dando Caña, cómo es que estaría dispuesto a renunciar a tocar el delito de malversación a cambio de un referéndum pactado. Exacto. Entonces van hacia el referéndum, van hacia una declaración de independencia verdadera, estoy convencido, todo esto se cocina, y este presidente del gobierno es un traidor porque no solo permite eso, sino que cambia el Código Penal para que esto sea posible. Es decir, me ha gustado mucho el discurso de Abascal, creo además lo último, que es un discurso tranquilo. Es un discurso que cualquier dirigente conservador europeo daría. Me parece lo más normal lo que está pidiendo: amor a España, protección de la soberanía, la unidad nacional.
¿Qué se puede decir de esto? No, y la pena que no hayan estado los demás. Hay una idea que hay que ir con cuidado, porque él ha dicho, no nos han preguntado sobre cuestiones trascendentales, ha habido pocos referéndums. Entonces, este es un terreno resbaladizo donde conceptualmente hay que ser muy preciso. Vamos a ver. La Constitución española, efectivamente, permite consultas populares, no vinculantes, no vinculantes. En un momento dado, el gobierno puede preguntar. Por ejemplo, preguntó sobre la OTAN en su momento, pero no era vinculante el resultado. Sin embargo, como una mayoría, no muy amplia, pero una mayoría que apoyó la entrada en la OTAN, pues el gobierno escuchó al pueblo y entramos en la OTAN. Bien, o mejor dicho, nos quedamos en la OTAN, porque Calvo Sotelo nos había metido muy acertadamente, porque es donde debemos estar. Y entonces ahí nos quedamos por ese referéndum. Pero, ojo, porque hay preguntas que no se pueden hacer, porque el solo hecho de formularlas es violar la Constitución. Por ejemplo, un referéndum solo en Cataluña que preguntase sobre si desea el pueblo catalán seguir formar parte de España, esa sería una consulta que no ampara la Constitución. La Constitución no ampara esa consulta. Claro que ¿Por qué? No la ampara, primero, porque se hace solo en una parte del territorio sobre una cuestión que afecta a toda España. A la soberanía del pueblo español. Y segundo, porque la mera pregunta choca frontalmente con el artículo 2 de la Constitución, que habla de la unidad y que España es una nación indivisible. Entonces, por eso digo que cuando se habla de referéndums, porque los nacionalistas siempre dicen, oiga, que votar no es delito, que votar no es delito. Cuidado, según qué, o sea, proponer votar según qué es absolutamente inconstitucional. Volvemos hasta la Plaza de Colón con Beatriz Dávila, que ha estado siguiendo esta manifestación a pie de calle y ha podido hablar con muchos de estos manifestantes y seguro que le han mostrado el enfado con el gobierno de Pedro Sánchez. Bea. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas. Bueno, aquí tenemos a una de las personas que ha participado de la manifestación. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Primitivo. Primitivo, ¿por qué ha acudido a la manifestación hoy aquí en la Plaza de Colón? Pues porque necesito darle un cambio a España. Que necesito que esto darle la vuelta y que España vuelva a ser un país pletórico de libertad y con raíces y con principios éticos, humanos, religiosos, y que la sociedad pues vuelva a ser como antes de la situación que estamos viviendo tan desastrosa. Muchas gracias, Primitivo, muy amable. Bueno, ya ves, Salva, como dicen, este hombre, Primitivo, al igual que muchas de las personas con las que nos hemos encontrado en toda la manifestación, la verdad que no podíamos movernos, no cabía ni un alfiler. Centenares, de hecho, diríamos que más de 1 millar de personas se ha acercado hoy a la Plaza de Colón. Podemos decir que ha sido un éxito la convocatoria. También decían que toda la calle de Génova, al menos hasta casi la sede del Partido Popular, en el número 13, estaba a rebosar. Y como Primitivo nos decía, España necesita darle la vuelta, España necesita darle un cambio. Eso es también lo que nos han comunicado muchos de los manifestantes. Hemos visto muchas caras conocidas, aunque no hemos podido entrar y daros en primicia ese canutazo que ha dado el presidente de Vox, Santiago Abascal, pero bueno, ya las habéis podido ver. El tiempo acompañaba, la previsión sí que es verdad que al principio parecía que iba a llover, pero ha hecho muy buen tiempo, aunque se nos han quedado las manos un poco frías. Y nada, todo eso os podemos contar. La plaza ya se va dispersando, ya empieza a haber bastante espacio, así que bueno, ha quedado una buena mañana de domingo. Gracias, Bea, por estar siguiendo esta manifestación en la Plaza de Colón en directo. Decían no cabía ni un alfiler. Justo estaba buscando ahora si teníamos ya los datos de asistentes a esta movilización de Vox. Los desconocemos, pero también será interesante analizarlos y compararlos con los sobre todo con los del Partido Popular de ayer, en ese acto al que acudieron 2.000 personas. Sí que es cierto que la policía ha tenido que cortar el Paseo de la Castellana para dar espacio a los manifestantes y además denuncian que tienen que conformarse con el
escaso espacio habilitado para acoger. Les decía, Alejo, que hay que tener cuidado con el tema de las consultas, porque hay cuestiones que no ampara la Constitución, pero sí que es cierto que muchas de esas preguntas servirían, aunque no fuesen vinculantes, para mostrar la realidad de lo que piensan los españoles frente a los medios de comunicación y al discurso único que se ha implantado. Último minuto que se van a repartir Francas y Patricia Sanz. Pues entonces, muy breve respecto de Vox. Bueno, es que ellos no proponen referéndums, ¿no?, que no se puedan celebrar, todo lo contrario, lo has dicho tú, Alba, proponen referéndums sobre cuestiones como la inmigración, bueno, sobre el agua, sobre esta cuestión de la soberanía energética. De hecho, su campaña ha empezado por aquí, por tanto, estamos viendo que son cosas que afectan directamente a los españoles y que, al menos solo por saber, ya que no son vinculantes, qué piensan, ¿no?, cada uno en su casa, con independencia del partido que voten, yo creo que sería todo un acto democrático. No tengo claro, el tema de referéndums no tengo claro. Tengo claro que puede ser muy interesante algunos, pero tengo claro también que el abuso, hombre, ahora el abuso es que son cero, pero también puede haber el abuso de que se pasen de frenada y sean demasiados, entonces, y del uso que se haga, no tengo claro eso. Lo que sí me gustaría decir, porque creo que es importante, es que el acto que hace hoy Vox es de cara a la galería, de cara afuera, de cara al exterior, y está muy bien. Pero no olvidemos que ayer, no sé si solo ayer o anteayer, hizo un acto en el Congreso que es mucho más interesante que todo eso, porque son jornadas monográficas sobre temas importantísimos que podrían ser de referéndum en su momento, pero de momento no lo son, con gente del sector para analizar problemas reales. Y eso es crecer para adentro, y creces mucho mejor, porque no solamente llegas a la sociedad que trabaja ese tema, sino que al mismo tiempo te llegan las aportaciones de la sociedad de lo que realmente quieren los expertos y profesionales. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar analizando con nosotros este discurso de Santiago Abascal en la manifestación que Vox y Solidaridad han convocado en Colón y también frente a todas las plazas de ayuntamientos de España. Nosotros nos despedimos. Antes, dar gracias a todos esos socios del Club de Amigos, a los que muchos de ellos hemos podido saludar, como podíamos comprobar antes, en esta manifestación de Colón. Les vamos a dejar el número de teléfono, que además es el número de teléfono al que tienen que llamar para apuntarse al programa especial que hacemos el próximo viernes, día 2 de diciembre, en Illumbe de Alcobendas. 91 616 24 64, si lo prefieren, en nuestra página web clubdeamigos.eltorodv.com. 91 616 24 64. Para seguir informados, ya lo saben, el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja, y mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz domingo.